Amén. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Damos muchas gracias, Señor, en este día, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Padre, por tenernos en este día. Una vez más, Señor, hablando de tu palabra. Para nosotros es un privilegio y una gran bendición, Señor, ver tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Te damos muchas gracias, Padre, para que sea una bendición para todos, para todo tu pueblo, Señor, con el único propósito, Señor, de ser edificados como el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 16, verso 1. Nuevamente vamos a ver en este día la carne, el principal enemigo a vencer. Dice Génesis en el capítulo 16, en el verso 1, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, ya que Jehová me ha impedido tener hijos, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás obtendré hijos por medio de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. Así al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la egipcia, su sierva, y le dio por mujer a su marido Abraham. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, la afrenta que se me hace recaiga sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno, y cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Este es el esfuerzo de la carne por servir el plan y el propósito de Dios. Abraham había recibido de Dios una promesa de que él iba a tener una gran descendencia, pero al ver que se tardaba la promesa, Sarai, la mujer de Abraham, quiso llevar adelante el plan de Dios. Esto es, querer hacer las cosas conforme a la carne. En esto podemos ver el esfuerzo del hombre por servir a Dios conforme a la carne. Que Abraham produjera a Ismael mediante su propia fuerza natural fue una ofensa contra Dios y contra su plan. Es decir, Dios tiene un plan desde la eternidad, pero Él es el que lo va a llevar adelante. No nosotros podemos llevar adelante el plan de Dios. El propósito y el deseo del corazón de Dios, solamente Dios lo puede llevar adelante. Nosotros no podemos intervenir para llevarlo adelante, solo Dios. Después, debido a esto, a este nacimiento, se interrumpió la comunión de Abraham con Dios. Es decir, Dios se apartó de Abraham por esta desobediencia, y su comunión con Dios fue interrumpida. La Biblia dice en el capítulo 16 de Génesis, en el verso 16, Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios esperó 13 años hasta que se le pusiera fin a la fuerza natural de Abraham. 13 años pasaron para que Dios volviera a buscar a Abraham. Dice en el capítulo 17, en el verso 1, cuando Abraham tenía 99 años. Cuando él tuvo a Ismael tenía 86 años. Pasaron 13 años cuando Dios volvió a buscar a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todo suficiente. Qué tan importante es que nosotros escuchemos de Dios esta palabra. Yo soy Jehová tu Dios todo suficiente. Es decir, no vayas a querer hacer algo tú.
con tu fuerza, con tu carne. Yo soy el Dios todo suficiente. Cuando se le presentó esta vez, le dijo que él era el Dios todo suficiente. Se tardaron 13 años para que Dios lo volviera a buscar. Dice en el verso 2, haré mi pacto entre yo y tú. Y en el verso 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció: yo soy el Dios todo suficiente, anda delante de mí y sé perfecto. Haré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: por mi parte, este es mi pacto contigo. Llegarás a ser padre de una multitud de naciones. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de una multitud de naciones. Con esta presentación, Dios se presenta ante Abraham y se le aparece como el Dios Shaddai, que significa poderoso, suficiente. La palabra Shaddai viene de la palabra hebrea que significa pecho o ubre. Este título divino revela a Dios como el poderoso, con ubre, es decir, el poderoso, el todo suficiente. Él es la fuente de gracia que suministra a sus llamados las riquezas de su ser divino. Qué importante es que nosotros nos grabemos esto, que Dios es todo suficiente para nuestro vivir. Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. La pregunta es siempre, ¿cómo nosotros los seres humanos, que aún tenemos esta carne que siempre se opone a la obra de Dios, cómo podremos nosotros hacer perfectos y vivir una vida perfecta? Aquí andar delante de Dios es andar en su presencia, disfrutando constantemente de Dios mismo y de su suministro, porque todo es suficiente. Ser perfecto significa que Dios nos es añadido como el elemento factor de perfección. En términos prácticos, esto quiere decir que para nuestra vida y nuestra obra no debemos de confiar en el poder de nuestra carne, sino en Dios, el poderoso, el todo suficiente. Esto significa espiritualmente que nosotros tenemos que vivir por el poder y la fuerza de Dios. Dice en Génesis, en el capítulo 17, en el verso 6, dice: haré fructificar en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, de generación en generación, por pacto perfecto, para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perfecta. Seré el Dios de ellos. Y dijo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por todas sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Serás circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esto será por señal del pacto entre yo y vosotros. ¿Qué significa la circuncisión? El significado espiritual de la circuncisión es el despojar. Es el despojarse de la carne y despojarse del yo y del viejo hombre.
mediante la crucifixión de Cristo, nos dice la Biblia en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 2 de Colosenses, nos dice la Escritura, en el capítulo 2, verso 11, que nosotros que hemos recibido al Señor, también hemos sido circuncidados, con circuncisión no hecha a mano al despojarnos del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. En esto consiste la circuncisión, en que nosotros nos hemos despojado del cuerpo carnal. Esto era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, que se tenía que circuncidar. Circuncidarse es despojarse del viejo hombre carnal. Y nosotros, como los hijos de Dios, la iglesia, ya fuimos circuncidados todos por medio de nuestro Señor Jesucristo, habiéndonos despojado del cuerpo carnal y habernos sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados juntamente con Él, mediante la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo no solamente nos salva de ir a la condenación, nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas criaturas, nos hace hijos de Dios, pero también somos circuncidados al despojarnos del viejo hombre. Dice en el verso 13 de Colosenses: a vosotros estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión. Nosotros éramos incircuncisos, ahora ya fuimos circuncidados a través del bautismo. Vosotros estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había entre nosotros y nos era contrario, lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, despojando los principados y de las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es Cristo. Que nadie con humildad y autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude por juzgados indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que no han visto, o lo que han visto vanamente, hinchados por la mente puesta en la carne, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro. Nosotros estamos recibiendo la vida. La vida que nosotros recibimos es a través de la cabeza. La cabeza es la que nos transmite la vida. Si la cabeza tiene vida, la va a transmitir al cuerpo. La cabeza es Cristo. Cristo como cabeza nos transmite la vida. En Él tenemos la vida. Dice en el verso 20: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, sometéis a ordenanzas? Como no manejes, ni gustes, ni aun toques cosas que se destruyen con el uso en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, una vez que nosotros ya hemos recibido al Señor, ahora podemos nosotros, por el elemento de Dios, ser hombres perfectos, ser creyentes perfectos. Nuestro Señor Jesucristo también utilizó esta palabra y dijo: ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. En esto consiste la circuncisión. Vamos a leer que la verdadera circuncisión no es externa en la carne. La verdadera circuncisión es interna, la circuncisión del corazón, en espíritu, no en la letra. Romanos capítulo 2, en el verso 28. Romanos capítulo 2,
en el verso 28 de Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es en lo exterior, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Nosotros ya fuimos circuncidados en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no exteriormente, sino interiormente, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. La obra es del Señor. Él es el que va a terminar con nosotros hasta hacernos perfectamente como Cristo. Esta es la circuncisión espiritual, la circuncisión de Cristo, y se refiere al bautismo apropiado, el cual nos despoja del cuerpo carnal por medio de la virtud eficaz de la muerte de Cristo. Esto es contrario a reglamentos, como al ascetismo, lo que dicen Colosenses. Esto no es igual como hacen las religiones, por medio de mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, queriendo perfeccionar a los hombres por medio de sus ordenanzas y sus mandamientos externos. La obra del Señor es perfecta. La circuncisión, la cual consiste en despojarse del cuerpo carnal, no fue hecha por manos humanas, sino que fue lograda por la muerte de Cristo, y es aplicada y es ejecutada, llevada a cabo por el Espíritu poderoso en nosotros. Aquí la expresión despojarse, lo que dice en Colosenses, despojarse del cuerpo carnal significa quitarse algo, como la ropa. Vamos a leer Colosenses 2, verso 11, donde está hablando que debemos despojarnos, quitarnos. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojarnos del cuerpo. Despojarse es quitarse, como quitarse la ropa. Ser sepultado en el bautismo significa despojarse. Cuando nosotros fuimos bautizados, nosotros nos despojamos del viejo hombre, del cuerpo carnal. Es decir, quitárselo. En el bautismo existe el aspecto de ser sepultados, lo cual equivale a poner fin a nuestra carne. Y el aspecto de ser levantados, somos vivificados en Cristo por la vida divina. Entonces, ¿por qué tantos fracasos ya como creyentes? Si ya dimos este primer paso donde nosotros fuimos despojados del cuerpo carnal con la circuncisión de Cristo, ¿por qué hoy existe aún, ya como creyentes, por qué nos encontramos en muchas dificultades, como si nada hubiera pasado? Por eso el Señor dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor habló con Nicodemo, le dijo en el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que tener un nuevo comienzo. Tenemos que ser perdonados por todos nuestros delitos, pero también tenemos que recibir el perdón de pecados y recibir la vida de Dios. También allí morimos y allí fuimos despojados del viejo hombre. Lo que dice Romanos en el capítulo 6, en el verso 6, sabiendo que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo.
Dice el Señor en el capítulo 3, en el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que por las obras del hombre carnal, aunque sus obras sean muy buenas y practique muchas obras buenas, el hombre carnal con todas sus obras no podrá entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios se necesita un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Lo que es nacido de la carne es carne. Nosotros nacimos de nuestros padres y heredamos la carne corrupta, la carne pecaminosa. El elemento de la carne, el elemento de Satanás está en nuestra carne. Nosotros lo recibimos cuando nacimos de nuestros padres. Lo que es nacido de la carne es carne. Aunque el hombre tiene una parte buena, con esa parte buena no puede ni servir ni adorar a Dios porque es carne. Lo que es de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Por eso el Señor dice que es necesario un nuevo comienzo. El nuevo nacimiento es importante para poder combatir la carne. El enemigo vencer en la carne. Si yo no nazco de nuevo, ¿con qué armas destruiré la carne? El mal que está dentro de mí. Vamos a ver en el Santiago, en el capítulo 4, en el verso 1. Qué importante es para nosotros ver que si queremos ser hijos de Dios y entrar en su reino y vivir una vida triunfadora en el Señor, necesitamos primeramente nacer de nuevo en el bautismo. En Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4 dice: ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre vosotros? ¿Dónde está el problema? ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde viene la ira? ¿De dónde viene mi mal comportamiento? ¿De dónde vienen mis deseos? ¿De dónde viene todo esto que mi ser siente? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Dice: ¿acaso no vienen de esto, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Deseáis y no tenéis, matáis y tenéis celos y no podéis alcanzar, combatéis, hacéis guerra y no tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A quién le escribió esta carta Santiago? Se la escribió a creyentes. Esta carta es dirigida a hermanos creyentes nacidos de nuevo. Esta carta es enviada a la iglesia, a los hermanos que habían recibido al Señor. A los hijos de Dios se les está hablando de esta manera, como si no vieran ellos ya haber recibido a Cristo. Pues desgraciadamente sí. Porque nosotros desde muy pronto la iglesia cayó en la degradación y se desviaron del propósito de Dios y no entendieron cómo vivir una vida vencedora como hijos de Dios. Nosotros ya hemos heredado todas estas malas interpretaciones que los hombres han dado a las Escrituras por años. Nosotros ya nos tocó vivir en esta era donde hay millones de malas interpretaciones en las Escrituras. De tal manera que ahora el Espíritu Santo se ha intensificado para poder rescatarnos a nosotros de estas falsas enseñanzas. Pues estas palabras que el apóstol está hablando, Santiago, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Es necesario que nosotros como hijos de Dios abramos los ojos y veamos dónde está el problema, dónde está verdaderamente la perversidad. ¿Por qué nos sentimos a veces decaídos, sin ganas de servir a Dios, sin ganas de buscar a Dios, sin ganas de amar al Señor? En el verso 4 les dice: adúlteros,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos creyentes han recibido al Señor pero todavía siguen siendo amigos del mundo? ¿Todavía siguen con una amistad en el mundo? ¿Todavía siguen ellos coqueteándole al mundo? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O penséis que la Escritura dice en vano al Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Aquí se refiere a los placeres y deseos que tiene la carne. La carne tiene toda la totalidad de Satanás. Todos nuestros problemas se encuentran en la carne. En Gálatas capítulo 19, allí nos enseña de dónde vienen todos estos pleitos y estos deseos que hay en nosotros. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 en el verso 19. Qué importante para nosotros que podamos ver dónde se encuentra el problema. Como hemos dicho algunas veces, este asunto no es ni de médicos ni de psicólogos. Este es un asunto donde nosotros tenemos que buscar al Señor para que el Señor nos abra los ojos. Dice en Gálatas capítulo 5 en el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Todas estas cosas vienen de la carne. La carne, aún nosotros como creyentes, aquí está la carne. ¿Pero por qué? Si Romanos capítulo 6, verso 6 dice que el viejo hombre ya fue crucificado, entonces ¿cómo yo vivo? Como si no hubiera sido crucificado. Primeramente estamos viendo dónde se encuentra el mal, pero más adelante vamos a dar la palabra adecuada para cómo nosotros vivir una vida victoriosa como creyentes. ¿Cómo podemos nosotros deshacernos de todos estos mal hábitos de la carne? Pero por lo pronto vamos a ver nosotros las cosas perversas que se encuentran en la carne. Como son las idolatrías, las hechicerías, las enemistades, las contiendas, los ídolos, las iras, los enojos, las disensiones, la secta, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les prevengo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí el apóstol San Pablo también se está dirigiendo a hermanos creyentes. Oiga, dentro de la iglesia habrá estas cosas, porque el apóstol está hablando a la iglesia de esta manera. Si nuestro corazón está dividido por el mundo, regresando nosotros a Santiago en el capítulo 4, Santiago capítulo 4, donde nos está diciendo de dónde vienen las guerras y de dónde vienen todas las dificultades. Qué tremendo es para nosotros poder experimentar estos problemas tan enormes que se encuentran dentro de nosotros. En primera de Corintios, antes de leer este pasaje de primera de Corintios, quisiera que miráramos nosotros por qué el Señor dice que nosotros debemos amarle solo a Él y no debemos de amar al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Hay un pasaje aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, en el verso 12, en el verso 30 del Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 12, en el verso 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Es decir, que mi corazón no debe de estar amando al mundo y estar amando a Dios. No se puede. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios es un Dios celoso. Él quiere que lo amemos solamente a Él. Si vamos a amar al Señor, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente.
Porque este es lo que el Señor desea. Él desea que sus hijos, nosotros, lo amemos. En otros pasajes el Señor también advierte y dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese al mundo, tome su cruz y sígame. Es decir, el Señor quiere que nosotros lo amemos, lo busquemos, pero lo amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso Santiago dice de dónde vienen las guerras y los conflictos. Aquí también dice que no debemos amar al mundo, que solamente debemos de amar al Señor. Si nuestro corazón está dividido por amar al mundo, somos adúlteros. Es decir, el amor que el mundo tiene por los placeres de la carne, como dice Santiago en el capítulo 1, verso 4, amar al mundo convierte al que amaba a Dios en enemigo de Dios. Dios quiere y anhela que nosotros, sus hijos, como su esposa, que nos conservemos puros, que nos conservemos nada más para Él. Por eso dice, cuando Dios nos adquirió para que fuéramos su esposa, Él puso su espíritu en nosotros para hacernos uno con Él. Lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, el que se une al Señor, uno es con Él. Él es un Dios celoso. Y su espíritu nos cela con celo de Dios. 2 Corintios en el capítulo 11, en el verso 2 de la 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 11, en el verso 2. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Nuevamente aquí vemos que el apóstol San Pablo le habla a la iglesia de Corintios para que se conserva pura. Dice: porque con celo de Dios nos he desposado, para presentarnos como una virgen pura a Dios. Dios hace su hogar en nosotros. Dios ocupa nuestro ser, pero Él quiere ocupar todo nuestro ser, haciendo que nos entreguemos a Él. La carne, el mundo y el diablo son los tres enemigos mayores de los creyentes. La carne, el mundo y el diablo son los tres enemigos mayores de los creyentes. Estos tres están relacionados con Satanás. La carne está en contra del espíritu, Gálatas 5:17. El mundo está en contra de Dios, 1 Juan 2:15. El diablo está en contra de Cristo, 1 Juan 3:8. En 1 Juan, en el capítulo 2, en el verso 15 de la 1 Juan, en el capítulo 2, en el verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Pues en el mundo se encuentran los deseos de la carne, se encuentran los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus concupiscencias, pero que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dios creó al hombre para que viviese sobre la tierra con miras al cumplimiento de su propósito. Pero su enemigo Satanás, el adversario de Dios, a fin de usurpar al hombre creado por Dios, estableció en la tierra un sistema mundial opuesto a Dios, a sistematizar a los hombres. ¿Qué utilizó Satanás para esclavizar a la humanidad? ¿Cuáles son sus trampas? ¿Cuáles son sus armas que está utilizando Satanás desde Adán hasta nuestros tiempos? Número 1, la religión. Satanás utiliza la religión para apartar a la gente de Dios.
La religión no te acerca a Dios, te aleja de Dios. Hoy vemos religiones por todos lados y aún dentro de la propia iglesia. Los hijos de Dios, algunos todavía siguen en una religión. Han hecho del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento una religión. La religión es una trampa de Satanás para alejar a las personas de la presencia de Dios. Este es lo que Satanás ha hecho en el mundo y ha hecho con el mundo al sistematizar a los hombres. La cultura. Allí es donde Satanás está trabajando para que cada nación tenga sus propias culturas, tenga sus propias formas de vivir independientes de Dios. Cada nación tiene sus culturas independientes. Quieren hacer del pecado ya una cultura ya establecida para que la gente ya viva por esa cultura. Es decir, se está metiendo que en algunas naciones ya se permiten los casamientos de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto quiere Satanás avanzar para que ya esto sea una costumbre de la vida de las personas y ya lo vean como algo normal. Otra de las trampas de Satanás es la educación. En vez de que la gente reciba el evangelio, anda buscando ser bien educado y tener una vida muy educadita. Sin embargo, ser muy educado y sin buscar a Dios te aleja de Dios. La industria. ¿Cuánta gente no quiere ser rica y tener unas industrias? El mundo en esto está pensando en las industrias. ¿Qué fábricas pondremos? ¿Qué traeremos para acá? ¿Qué llevaremos para allá? Así vive el mundo. En esto Satanás está trabajando para que la gente se ocupa en la religión, en la cultura, en la educación, en la industria. Pero también utiliza el comercio, donde la gente ya no piensa en las cosas de Dios, sino solamente qué vender, qué comprar, qué cambiar, cómo hacerme rico, cómo tener una empresa, cómo ser muy famoso, cómo tener dinero. Estas son las trampas que Satanás está utilizando en el mundo. No améis al mundo, no quieras ser un empresario grande donde tengas muchas riquezas. Esto te va a destruir. Esto es las trampas de Satanás. Lo que él utiliza para separar al hombre de Dios. Hay otra arma que Satanás está utilizando para que la gente se aleje de Dios: el entretenimiento. Hay mucho en que entretenerse. Hay mucho a dónde ir. Aunque nos cueste lo que nos cueste, podemos pagar más de 10,000 pesos por un boleto para ir a ver a un artista famoso. Este es el entretenimiento de Satanás, donde Satanás está trabajando para que la gente se aleje de Dios y no busque al Señor. El entretenimiento, por medio de la televisión y por medio de todos los aparatos que el mundo ha inventado, traen un propósito: entretenerlo. Si te entretuvo a los 15, te entretuvo a los 20, te entretuvo a los 60 y se entretuvo a los 80, ya se te acabó el tiempo. Ya Satanás te entretuvo. Ahora sí, ya no hay manera de regresar el tiempo. Por medio de la naturaleza caída, la carne del hombre, con sus concupiscencias, placeres, pasatiempos, y aún por el exceso con que atiende a las cosas necesarias, tales como el alimento, la ropa, la vivienda, el transporte. La totalidad de este sistema satánico yace en el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 19 de la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el poder del maligno. Allí se encuentra el poder de Satanás. ¿Qué razón tiene el Señor cuando nos dice: no améis al mundo? Porque en el mundo se encuentran todas estas perversiones y estas perversidades. En primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 17 de la primera de Timoteo,
Estas son las advertencias que Dios nos está haciendo a través de las Escrituras, para que nosotros lo busquemos al Señor de todo y con todo nuestro corazón. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, en el verso 17, dice: aquellos que están queriendo ser ricos, y los ricos que ya son ricos, oiga, creo yo que dentro de la iglesia, en el tiempo que el apóstol San Pablo le escribió esta carta a Timoteo, ya había hermanos ricos. Creo yo que también en este tiempo hay muchos cristianos que recibieron ya al Señor y son muy ricos, económicamente, materialmente. Dice, entonces, yo creo que también ya existían los ricos. Pero el apóstol aquí les dice a los ricos de este siglo, les mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas. Las riquezas no son seguras, sino en Dios. Si tú te estuvieras muriendo y ya estuvieras en una muerte terminal, y si alguien te dijera, ¿quieres ser rico? ¿Quieres 800 millones de dólares o quieres ser sano? Aquel enfermo, aquel diría, no quiero esto, no quiero dinero, quiero salud, quiero bienestar, quiero vida. La vida es más importante que todo. Por eso el Señor dijo, ustedes con abrigo y sustento estén contentos, sean felices con lo que Dios les da. Si tienes vida, si tienes salud, oiga, es para brincar de gozo y darle gloria a Dios. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A los ricos les manda que sean ricos en buenas obras, que estén presos a repartir sus bienes, dispuestos a compartir. Qué difícil es para un rico repartir sus riquezas, que nunca se las van a acabar ni su descendencia. Sus riquezas que están podridas, que ya están podridas y que no han hecho ninguna obra para agradar a Dios. Esas riquezas que han acumulado para sí el tesoro. Estas riquezas tienen que ser repartidas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que estén prestos a repartir sus bienes, dispuestos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento por lo porvenir, a fin de que echen mano de la vida, que es la verdad. Qué precioso es el Señor. Dice en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, en el verso 6, dice en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo, porque nada podremos sacar. Nadie va a poder sacar nada de aquí. Todo lo que hay aquí tiene un dueño y nada te podrás llevar. Dice en el capítulo 6, todos los que están bajo yugo como esclavos tengan a sus propios amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y nuestra enseñanza. Es decir, que en el tiempo del apóstol San Pablo todavía se practicaba la esclavitud. Había hermanos que tenían a sus patrones como cristianos, y el apóstol les aconseja a los hermanos cristianos cómo deben tratar a los hermanos esclavos. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, más bien sírvanles por cuanto lo que les recompensa por el buen servicio recibido. Son creyentes amados, esto enseña y exhorta. Si alguno enseña cosas diferentes y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la enseñanza que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo, nada sabe, padece de la enfermedad. La ambición es una enfermedad, el querer ser rico es una enfermedad.
Esto proviene de la carne. La carne quiere ser rica, tener bienes, tener carros, tener todo, ser famoso. Este es deseo de la carne. Esto va a llevar a la muerte. Dice en el capítulo 6, cegados por el orgullo, nada saben, padecen enfermedad de cuestiones y disputas acerca de palabras, de las cuales nacen envidias, contiendas, calumnias, malas sospechas, constantes altercados entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. ¡Qué tremendo! Aún para aquellos hermanos que están enseñando las escrituras para tener dinero y riquezas. Hombre, qué cosas, ¿qué será esto? ¿Podríamos decir que son hermanos? No lo sé, el Señor es el único que sabe si son o no son. Pero una cosa sí estoy bien seguro, que si son hermanos van a pagar por lo que están haciendo. Y muy grave va a ser su pérdida. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo, porque nada podemos sacar. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué difícil para nosotros estar contentos con nada más con el sustento y el abrigo. Qué difícil, porque la carne quiere más. Y más y más. Quiere mucha ropa, quiere muchos zapatos. La ropa es inagotable. La carne no se conforma con poco, quiere más y más y más. Es inagotable la carne. Mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y muchas codicias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ruina. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual persiguiendo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Esta carta fue dirigida a hermanos, hombres que amaron el dinero y se apartaron de Dios, buscando estos placeres. Entonces, qué tremendo para nosotros. La carne es la expresión del viejo Adán. La vida caída del viejo Adán se expresa prácticamente en la carne, y las obras de la carne, tales como se enumeraron en Gálatas 5, 19 al 21. La fornicación, la inmundicia, la lascivia, las borracheras y las orgías están relacionadas con la lujuria del cuerpo corrupto. Las enemistades, las contiendas, los celos, las iras, las disensiones, las divisiones, las sectas, las envidias están relacionadas con el alma caído, del cual está íntimamente ligado al cuerpo corrupto de la carne. La idolatría, las hechicerías tienen que ver con nuestro espíritu aturdido por la muerte. Esto comprueba que las tres partes de nuestro ser caído, cuerpo, alma y espíritu, están involucrados con la carne corrupta y maligna. La fornicación, la envidia y la lascivia forman un grupo y tienen que ver con las pasiones malignas. Es decir, que Satanás abarcó al hombre totalmente. El cuerpo, el alma y el espíritu del hombre están a merced de Satanás. Satanás los utiliza. La idolatría y las hechicerías forman un grupo y se relacionan con la adoración demoníaca en nuestro espíritu humano. La gente adora a los ídolos, pero atrás de los ídolos está Satanás. Satanás está atrás de la idolatría. La gente está entregada en sus misas adorando a los ídolos con todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, pero en los brazos del diablo. Las enemistades, las contiendas, los celos, las iras, los enojos forman un grupo y se relacionan con los estados de ánimo demoníacos. Las disensiones, las divisiones, las sectas, las envidias forman un grupo y tienen que ver con el partidismo demoníaco. Es decir, que todo esto que hemos hablado está en la carne, que es el lugar donde Satanás mora. Los que quieren enriquecerse caen en el lazo del diablo, el amor al dinero. Los que confiamos en Dios debemos tener nuestra confianza solo en Él. Tener un fuerte deseo de ser ricos nos aparta del amor del Señor. El amor a las riquezas. Algunos ricos, otros desean ser, pero esta es la obra de Satanás, para arruinarnos y para alejarnos de la presencia de Dios. Qué grande es nuestro Dios. Por eso Dios en este momento nos habla para que nosotros despertemos y no vayamos en pos del mundo ni en sus placeres y sus deseos.
Te damos muchas gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque en este día pudimos ver que solo tú tienes la verdad y que solo tú, Señor, y que no hay más que tú. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.